Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el silencio pesa más que las palabras, en los que lo no dicho resuena con más fuerza que 1000 sermones pronunciados desde púlpitos dorados. Y entonces aparece alguien, un hombre de mirada penetrante y manos manchadas de tinta, que se atreve a pronunciar lo impronunciable, a señalar con el dedo aquello que todos ven, pero nadie se atreve a nombrar. Baruch Spinoza fue ese hombre, el pulidor de lentes que pulió también la conciencia de su época hasta dejarla tan transparente que resultó insoportable mirarla. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿No será acaso porque la verdad tiene el poder de derrumbar los imperios construidos sobre mentiras piadosas? ¿O será que tememos a la verdad porque nos obliga a mirarnos en el espejo sin los disfraces que nos hemos acostumbrado a llevar? En el corazón palpitante del siglo XVII, cuando Europa todavía sangraba por las heridas de las guerras religiosas y el humo de las hogueras inquisitoriales aún enturbiaba el cielo, un joven judío sefardí observaba desde su modesto taller en Ámsterdam cómo los hilos invisibles del poder religioso tejían una red tan apretada que sofocaba el pensamiento mismo. Las iglesias se alzaban como fortalezas no de fe, sino de control. Los templos no eran lugares de encuentro con lo divino, sino instituciones de administración del miedo. Y Spinoza, con esa lucidez que solo poseen aquellos que han sido expulsados de sus propias comunidades, comenzó a ver con claridad meridiana algo que hoy, siglos después, todavía nos cuesta admitir: que la religión organizada no se construyó sobre el amor a Dios, sino sobre la obediencia ciega, sobre el sometimiento del espíritu humano a una autoridad que se autoproclamaba divina, pero que olía demasiado a poder terrenal. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es acaso la razón enemiga de lo sagrado, o será que lo sagrado auténtico no puede temer al escrutinio de la mente? Spinoza no atacaba a Dios, como tantos de sus contemporáneos creyeron y como tantos todavía repiten sin comprenderlo. No, Spinoza atacaba algo mucho más peligroso. Atacaba la falsificación de Dios, la construcción humana de un tirano celestial, cuya imagen convenía perfectamente a los tiranos terrenales. Atacaba la idea de un Dios que exige, que amenaza, que castiga, que recompensa, que necesita intermediarios, que se comunica solo a través de profetas autorizados y sacerdotes consagrados. Atacaba, en definitiva, la maquinaria del control disfrazada de devoción. Piensen en esto por un momento, ustedes que están leyendo estas palabras ahora mismo, desde cualquier rincón del mundo, donde la búsqueda de la verdad todavía arde como una llama tímida pero persistente. Tómense un instante para escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en este momento, qué hora marca el reloj en su parte del mundo, mientras estas reflexiones fluyen ante sus ojos. Compartan este mensaje con alguien cercano a su corazón, con ese amigo o esa amiga que también se hace preguntas en la oscuridad, que también siente que algo no encaja en las respuestas prefabricadas que nos han dado desde la infancia. Que este acto de compartir sea como encender una vela más en la oscuridad, y que las bendiciones que deseamos para ellos y sus familias sean las bendiciones de la claridad, de la libertad de pensamiento, de la valentía de cuestionar. La historia de cómo la religión institucional creó sus mandatos de obediencia no comienza en el cristianismo, por supuesto. Comienza mucho antes, en el momento mismo en que los seres humanos descubrieron que el miedo es la herramienta de control más eficaz jamás inventada. Pero fue el cristianismo, con su estructura institucional sofisticada y su alianza con el poder imperial, quien perfeccionó el arte de transformar la obediencia en virtud teológica. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el camino hacia lo divino empieza precisamente donde terminan los dogmas? Pero la Iglesia no podía permitirse tales preguntas.
Una institución construida sobre la certeza absoluta no puede tolerar la duda sin desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Spinoza identificó 7 mandatos tóxicos que la Iglesia había disfrazado de virtudes cristianas, 7 formas de obediencia que no liberaban el alma, sino que la encadenaban, 7 mecanismos de control tan perfectamente diseñados que la mayoría de la gente ni siquiera reconocía las cadenas que llevaba puesta. Y lo más terrible, lo más trágicamente humano de todo esto es que estas cadenas se entregaban voluntariamente, se aceptaban con gratitud, se besaban con devoción, porque la Iglesia había logrado algo que ningún tirano político había conseguido jamás: hacer que las víctimas amaran su propia opresión, hacer que los esclavos defendieran sus cadenas, hacer que los ciegos celebraran su ceguera como si fuera visión mística. El primer mandato de obediencia que Spinoza desenmascaró fue el más fundamental, el cimiento sobre el cual se construyó toda la arquitectura del control religioso: la obediencia a la autoridad eclesiástica como representante incuestionable de la voluntad divina. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía todavía opera dentro del sistema de creencias, todavía reconoce la autoridad de las Escrituras y los dogmas, aunque los interprete de manera diferente. Pero la duda, la verdadera duda filosófica, cuestiona el sistema mismo. La duda pregunta: ¿quién te dio la autoridad? ¿Por qué debería creerte? ¿Qué prueba tienes de que hablas en nombre de Dios? Y estas preguntas son dinamita pura bajo los cimientos de cualquier institución que base su poder en afirmaciones sobrenaturales imposibles de verificar. La Iglesia decía, y todavía dice en muchos rincones del mundo cristiano: nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Nuestras palabras son las palabras de Dios. Desobedecer a la Iglesia es desobedecer a Dios mismo. Cuestionar nuestras enseñanzas es cuestionar la revelación divina. Rechazar nuestra autoridad es rechazar la salvación de tu alma inmortal. ¿Pueden ver la trampa perfecta? ¿Pueden ver cómo se cierra el círculo lógico sobre sí mismo sin dejar espacio para el escape? Si aceptas las premisas, si crees que la Iglesia habla por Dios, entonces cuestionar a la Iglesia se convierte en un pecado mortal, en un acto de soberbia diabólica. Y si no aceptas las premisas, bueno, entonces ya estás condenado de antemano, ya estás fuera de la gracia, ya eres un hereje cuya opinión no cuenta, porque proviene de alguien que ha rechazado la única fuente legítima de verdad. Spinoza vio esta trampa con claridad cegadora. Y en su tratado teológico-político, esa obra maestra de pensamiento subversivo que circuló de manera clandestina durante años porque ningún impresor se atrevía a publicarla abiertamente, Spinoza argumentó algo revolucionario: que la autoridad religiosa no tiene ningún fundamento racional, que no se puede demostrar empíricamente, que es simplemente una afirmación de poder que se perpetúa a sí misma mediante la amenaza del castigo eterno y la promesa de la recompensa celestial. ¿Y qué prueba real ofrece la Iglesia de su conexión privilegiada con lo divino? Ninguna. Solo textos antiguos que ella misma interpreta, solo tradiciones que ella misma creó, solo milagros que ella misma certifica, solo revelaciones que ella misma valida. Es un sistema cerrado, hermético, perfectamente diseñado para ser inmune a la crítica externa. Y durante siglos funcionó. Durante siglos, millones de personas se arrodillaron ante esta autoridad, entregaron su capacidad de pensar por sí mismas, permitieron que otros decidieran por ellas qué creer, cómo comportarse, qué esperar de esta vida y de la siguiente. Y lo hicieron no solo por miedo al castigo, aunque ese miedo era real y terrible. Las hogueras de la Inquisición no eran metáforas. Lo hicieron también porque la Iglesia ofrecía algo que todos los seres humanos ansían desesperadamente: certeza. En un mundo caótico, brutal, incomprensible,
La Iglesia prometía respuestas claras, un camino definido, un mapa del universo moral. Y muchos estaban dispuestos a pagar el precio de su libertad intelectual a cambio de esa certeza confortante. Pero Spinoza preguntaba, ¿qué valor tiene una certeza que no se puede cuestionar? ¿Qué diferencia hay entre fe y credulidad si no está permitido examinar las razones de lo que se cree? ¿No es acaso la verdadera virtud espiritual la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre sin aferrarse a respuestas prefabricadas? Y estas preguntas eran dinamita porque exponían la verdad incómoda en el corazón de la religión institucional, que la obediencia ciega no es virtud, es abdicación de la responsabilidad moral, que seguir órdenes sin cuestionarlas no te hace bueno, te hace cómplice, que entregar tu juicio a una autoridad externa no es humildad, es cobardía disfrazada de piedad. El segundo mandato tóxico que Spinoza identificó estaba íntimamente relacionado con el primero, la supresión del pensamiento crítico bajo el disfraz de la humildad intelectual. La Iglesia enseñaba que la razón humana era limitada, caída, corrompida por el pecado original, que la filosofía era peligrosa, que el pensamiento independiente era una forma de orgullo satánico, que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia y someterse a la revelación divina tal como la interpretaba la autoridad eclesiástica. Pero ¿quién se beneficiaba de esta doctrina de la ignorancia santificada? ¿Quién ganaba cuando millones de personas renunciaban a su capacidad de razonar? No Dios, ciertamente. Si Dios existe y es bueno. Ganaban aquellos que ocupaban posiciones de poder en la jerarquía religiosa, aquellos cuya autoridad dependía precisamente de mantener al rebaño en un estado de dependencia intelectual perpetua. Spinoza argumentaba que la razón no es enemiga de lo divino, sino su mejor expresión. Que Dios, si es la causa infinita de todo lo que existe, se manifiesta precisamente en las leyes naturales que la razón humana puede comprender. Que suprimir el pensamiento crítico en nombre de la fe no es honrar a Dios, sino insultarlo, porque implica que Dios creó un universo que no puede resistir el escrutinio intelectual, que necesita protegerse detrás de amenazas y misterios incomprensibles. ¿No será más coherente con la idea de un Dios perfecto pensar que la verdad puede resistir cualquier cuestionamiento? ¿No será más lógico que lo realmente divino no tenga nada que temer de la investigación honesta? Pero la Iglesia no podía permitir esta línea de pensamiento porque desmantelaba completamente su monopolio sobre la verdad. Si la razón humana puede acceder directamente a la comprensión de lo divino a través del estudio de la naturaleza y la reflexión filosófica, ¿para qué necesitamos sacerdotes? ¿Para qué necesitamos una institución intermediaria entre el alma humana y lo absoluto? La respuesta es, no la necesitamos. Y esa conclusión era tan peligrosa para la Iglesia como una plaga mortal. Por eso construyó un sistema completo de desacreditación del pensamiento racional. Por eso enseñó durante siglos que la filosofía era vanidad, que la ciencia era soberbia, que la duda era pecado, que cuestionar era rebelarse contra el orden establecido por Dios mismo. Y millones de personas aceptaron esta limitación autoimpuesta. Millones renunciaron a pensar profundamente sobre las grandes cuestiones de la existencia. Millones memorizaron catecismos sin comprenderlos, repitieron credos sin examinarlos, aceptaron doctrinas porque sí, porque así se había hecho siempre, porque la autoridad lo decía. Y cuando surgía alguna contradicción evidente, cuando las enseñanzas de la Iglesia chocaban frontalmente con la observación empírica o con el razonamiento lógico, la respuesta estándar era, es un misterio de fe que supera nuestro entendimiento humano, como si la incoherencia fuera una virtud teológica.
como si la contradicción fuera prueba de profundidad en lugar de error de razonamiento. Spinoza señalaba la ironía cruel de todo esto, que la misma Iglesia que exigía fe ciega había construido sistemas teológicos de una complejidad intelectual asombrosa. Los escolásticos medievales habían desarrollado argumentos filosóficos sofisticadísimos para defender doctrinas como la Trinidad, la transubstanciación, la Inmaculada Concepción. Habían usado todas las herramientas de la lógica aristotélica y la metafísica platónica para construir sus sistemas. Pero cuando estos mismos instrumentos intelectuales se volvían contra las conclusiones deseadas, de repente la razón era declarada inadecuada, limitada, incapaz de comprender los misterios divinos. ¿No era esto profundamente deshonesto? ¿No era esto usar la razón cuando convenía y descartarla cuando amenazaba con llegar a conclusiones incómodas? El tercer mandato tóxico era quizás el más sutil y por eso mismo el más peligroso: la glorificación del sufrimiento como camino privilegiado hacia la santidad. La Iglesia enseñaba que el dolor era bueno, que el sufrimiento era redentor, que mortificar la carne acercaba el alma a Dios. Enseñaba que el martirio era la forma más elevada de testimonio, que los santos verdaderos eran aquellos que habían padecido tormentos por su fe, que la cruz de Cristo era el modelo supremo de existencia: sufrir, sangrar, morir. ¿Y qué clase de mensaje era este? ¿Qué tipo de psicología colectiva producía una doctrina que elevaba el dolor a categoría teológica fundamental? Spinoza veía en esto algo profundamente perturbador, una forma de control que operaba a un nivel más profundo que las amenazas externas. Porque si lograbas convencer a la gente de que su sufrimiento tenía un significado cósmico, de que sus desgracias eran pruebas divinas o castigos merecidos, entonces habías logrado algo extraordinario desde el punto de vista del poder. Habías hecho que las víctimas de un sistema injusto dejaran de rebelarse contra ese sistema. Los pobres dejaban de cuestionar por qué eran pobres si creían que su pobreza les garantizaba el reino de los cielos. Los oprimidos dejaban de luchar contra sus opresores si creían que sus cadenas eran la cruz que Dios les había dado para llevar. Las mujeres aceptaban su sometimiento si creían que Eva había condenado a todas sus descendientes a sufrir por su pecado original. Esta glorificación del sufrimiento no era un accidente teológico, era una herramienta política de primer orden. Mantenía a las masas dóciles, resignadas, esperando la recompensa en un más allá hipotético, mientras renunciaban a exigir justicia en el mundo real. Y la Iglesia, aliada durante siglos con reyes y emperadores, con aristócratas y señores feudales, tenía todas las razones para promover esta doctrina. ¿Por qué la revolución de los oprimidos tardó tanto en llegar en Europa? En parte porque la religión había hecho un trabajo magistral, convenciéndolos de que su opresión era voluntad divina, que rebelarse era pecado, que la paciencia en el sufrimiento era virtud cardinal. Spinoza, en contraste, argumentaba que la alegría, no el dolor, era el signo de la cercanía con lo divino, que la salud, no la enfermedad, era deseable, que el florecimiento humano, no la mortificación, debería ser el objetivo de cualquier filosofía auténticamente orientada hacia el bien, que Dios, entendido como la naturaleza infinita, se expresa en la potencia de existir, en la afirmación de la vida, no en su negación. Esta era una revolución copernicana en el pensamiento religioso. Pasar de una teología del sufrimiento a una filosofía de la alegría, y era peligrosa precisamente porque deslegitimaba todo el aparato de control que la Iglesia había construido sobre la premisa de que esta vida no importaba, que el verdadero premio estaba más allá de la muerte. Pueden ver cómo estos tres primeros mandatos tóxicos se refuerzan mutuamente.
La obediencia ciega a la autoridad eclesiástica se sostiene mediante la supresión del pensamiento crítico y ambas se justifican mediante la glorificación del sufrimiento. Si aceptas que no debes pensar por ti mismo, entonces es más fácil obedecer sin cuestionar. Si aceptas que el dolor es virtuoso, entonces es más fácil soportar las consecuencias de una obediencia que va contra tus propios intereses. Y si aceptas que la autoridad eclesiástica habla por Dios, entonces cualquier rebeldía contra este sistema se convierte automáticamente en rebeldía contra lo divino mismo. Es un sistema de control psicológico de una sofisticación asombrosa. Y funcionó durante más de 1000 años. Funcionó tan bien que incluso hoy, en pleno siglo XXI, con todo el conocimiento científico acumulado, con toda la evidencia histórica de los abusos cometidos en nombre de la fe, millones de personas siguen internalizando estos mandatos tóxicos, siguen considerándolos virtudes en lugar de patologías, siguen defendiendo su propia subordinación como si fuera liberación espiritual. El cuarto mandato tóxico que Spinoza identificó era la demonización del cuerpo y la sexualidad. La Iglesia había desarrollado una doctrina elaboradísima sobre la impureza de la carne, sobre el pecado inherente al deseo sexual, sobre la superioridad moral de la virginidad y el celibato. San Pablo había establecido que era mejor casarse que arder en deseo, como si el matrimonio fuera simplemente una concesión desafortunada a la debilidad humana. Los padres de la Iglesia habían ido más allá, desarrollando teorías sobre cómo el acto sexual transmitía el pecado original de generación en generación, cómo el placer corporal alejaba al alma de Dios, cómo la pureza verdadera requería la renuncia completa a la sexualidad, y qué producía esta doctrina en la práctica. Producía culpa, producía vergüenza. Producía una división interna en el ser humano, una guerra perpetua entre el espíritu y la carne, entre lo que se suponía que debías ser y lo que naturalmente eras. Producía confesionarios llenos de personas atormentadas por pensamientos y actos que cualquier observador neutral reconocería como perfectamente naturales. Producía una obsesión enfermiza con el control de los cuerpos, especialmente de los cuerpos de las mujeres, cuya sexualidad era vista como particularmente peligrosa, como fuente de tentación y perdición para los hombres. Spinoza preguntaba, ¿por qué un Dios que creó el cuerpo humano con sus deseos y necesidades condenaría después esos mismos deseos como pecaminosos? ¿No es esto una contradicción fundamental? ¿No es más lógico pensar que si algo es natural, si forma parte de nuestra constitución biológica básica, entonces no puede ser intrínsecamente malo? A menos, por supuesto, que adoptes la posición de que la naturaleza misma está corrompida, que la creación cayó con Adán, que todo lo que existe está manchado por el pecado original. Pero entonces, ¿qué clase de Dios permite que su creación se corrompa tan completamente? ¿Y qué sentido tiene alabar a un creador cuya obra principal es defectuosa? La respuesta de Spinoza era clara. La demonización del cuerpo no tenía nada que ver con la verdadera espiritualidad y todo que ver con el control social. Un cuerpo que se considera pecaminoso es un cuerpo que debe ser vigilado, regulado, controlado por autoridades externas. Una sexualidad que se considera peligrosa es una sexualidad que debe canalizarse estrictamente dentro de los límites que la institución establece. Y la Iglesia se convirtió en el gran regulador de los cuerpos, dictando no solo cuándo y cómo podía expresarse la sexualidad legítimamente, sino también qué posturas eran permitidas, qué pensamientos eran puros, qué contactos eran lícitos. Esta invasión de la intimidad humana más profunda en nombre de Dios producía consecuencias psicológicas devastadoras. Producía personas divididas contra sí mismas, incapaces de experimentar su propia sexualidad sin culpa.
atrapadas en ciclos de deseo, pecado, confesión, penitencia, que se repetían interminablemente. Producía una cultura de hipocresía, donde los mismos que predicaban la pureza más estricta, frecuentemente la violaban en secreto, donde los escándalos sexuales en el clero eran tan antiguos como la institución misma, pero se ocultaban sistemáticamente para proteger la reputación de la Iglesia. Y lo más trágico era que esta doctrina se presentaba como liberación. Se decía que renunciar al cuerpo era liberarse de las cadenas de la carne, que trascender el deseo sexual era elevarse hacia lo espiritual. Pero Spinoza veía claramente que era exactamente lo opuesto. Era esclavitud disfrazada de libertad. Era represión presentada como iluminación. La verdadera libertad, argumentaba, consistía en comprender nuestros deseos, no en negarlos. En actuar según nuestra naturaleza racional, no en reprimir nuestra naturaleza corporal, en alcanzar un equilibrio donde el cuerpo y la mente funcionaran armoniosamente, no en declarar una guerra perpetua entre ellos. El quinto mandato tóxico era la promoción de la ignorancia deliberada como protección contra la herejía. La Iglesia había desarrollado durante siglos toda una infraestructura para controlar el acceso al conocimiento. El Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, era una lista en constante expansión de obras que los católicos no podían leer bajo pena de excomunión. La Biblia misma estaba prohibida en lenguas vernáculas durante largos períodos, mantenida en latín para que solo el clero educado pudiera interpretarla. Las universidades estaban bajo control eclesiástico, la teología dominaba el currículo, y cualquier enseñanza que contradijera la doctrina oficial era censurada o castigada. ¿Por qué tanto miedo al conocimiento? ¿Por qué una institución que afirmaba poseer la verdad absoluta temía tanto que sus fieles leyeran libremente, pensaran independientemente, exploraran ideas alternativas? La respuesta es obvia una vez que se formula la pregunta, porque la Iglesia sabía que su poder dependía de mantener el monopolio sobre la interpretación de la realidad. Si la gente podía leer la Biblia por sí misma, descubriría que muchas doctrinas eclesiásticas no tenían base bíblica clara. Si podía estudiar filosofía libremente, descubriría que había sistemas de pensamiento que ofrecían explicaciones más coherentes del mundo que la teología cristiana. Si podía acceder a la ciencia emergente, descubriría que el universo funcionaba según leyes naturales, no mediante intervenciones milagrosas constantes. Spinoza mismo fue víctima de esta promoción de la ignorancia. Sus obras fueron prohibidas, quemadas, censuradas. No se le permitió enseñar en universidades. Tuvo que publicar anónimamente o póstumamente. Y sin embargo, sus ideas se difundieron. Circularon en manuscritos clandestinos, inspiraron a pensadores de toda Europa. Porque la verdad, una vez descubierta, es difícil de contener. Tiene una cualidad viral. Se propaga incluso contra los esfuerzos más concertados de suprimirla. La ignorancia promovida por la Iglesia no era la ignorancia inocente de quien simplemente no ha tenido acceso a la educación. Era ignorancia cultivada deliberadamente, mantenida activamente mediante la censura y la amenaza. Era el tipo de ignorancia que resulta de cerrar los ojos ante evidencias que contradicen creencias queridas, de negarse a examinar argumentos que podrían cambiar convicciones arraigadas. Y esta ignorancia voluntaria se presentaba como virtud, como fe pura no contaminada por la duda, como lealtad a la tradición, como respeto a la autoridad sagrada. Pero Spinoza argumentaba que la verdadera virtud intelectual requiere coraje para enfrentar hechos incómodos, disposición para revisar creencias cuando la evidencia lo exige, humildad para admitir errores. Que la fe que no puede sobrevivir al cuestionamiento no merece ser llamada fe, es simplemente superstición.
Que Dios, si existe, no puede estar amenazado por la búsqueda honesta de la verdad, porque si Dios es verdad, entonces toda búsqueda genuina de la verdad es búsqueda de Dios. Esta era una idea radical entonces, y sigue siendo radical ahora, que la honestidad intelectual es superior a la lealtad doctrinal, que es mejor dudar con integridad que creer con hipocresía, que la búsqueda de la verdad, donde sea que nos lleve, es más sagrada que la defensa de dogmas heredados. ¿Cuántos tienen el coraje de vivir según este principio? ¿Cuántos están dispuestos a seguir la evidencia incluso cuando contradice lo que nos han enseñado desde la infancia? ¿Cuántos pueden tolerar la incertidumbre sin aferrarse a respuestas reconfortantes pero falsas? El sexto mandato tóxico era la instrumentalización del miedo como herramienta primaria de control moral. La Iglesia había desarrollado una teología del terror de una sofisticación aterradora. El infierno no era simplemente un lugar de castigo, era un reino de tormento eterno, descrito con detalles gráficos y horripilantes. Fuego que quema sin consumir, gusanos que devoran sin matar, oscuridad absoluta donde resuenan los gritos de los condenados por toda la eternidad. Y este castigo infinito no requería crímenes extraordinarios. Bastaba con morir en pecado mortal. Bastaba con rechazar la autoridad de la Iglesia. Bastaba con dudar de las doctrinas oficiales. ¿Pueden imaginar el efecto psicológico de crecer con esta amenaza suspendiéndose sobre cada pensamiento, cada acción, cada impulso? La Iglesia había logrado construir una prisión mental más eficaz que cualquier cárcel física, porque la prisión física solo controla el cuerpo, pero la amenaza del infierno eterno controlaba la mente misma, los pensamientos más íntimos, los deseos más secretos. Nada escapaba al ojo vigilante de un Dios que conocía cada pensamiento impuro, cada momento de duda, cada instante de rebeldía interna. Y este miedo no era accidental, no era un efecto secundario desafortunado de la doctrina teológica. Era la herramienta central, el mecanismo principal mediante el cual la Iglesia mantenía su poder sobre las conciencias. Los sermones enfatizaban el infierno mucho más que el cielo. Las representaciones artísticas del juicio final mostraban con detalle espantoso a los condenados siendo arrastrados hacia el abismo. Los predicadores describían los tormentos de los réprobos con un entusiasmo que revelaba la función psicológica de estas descripciones. Mantener a la gente aterrorizada, dócil, desesperadamente aferrada a la única institución que prometía salvación. Spinoza denunciaba esta instrumentalización del miedo como la perversión más completa de cualquier espiritualidad auténtica. Porque si alguien es bueno solo por miedo al castigo, ¿en qué sentido es realmente bueno? Si alguien evita hacer daño solo porque teme el infierno, ¿no es esto simplemente prudencia egoísta disfrazada de virtud? La verdadera moralidad, argumentaba Spinoza, no puede basarse en el miedo sino en la comprensión. Debemos actuar bien porque comprendemos que ciertos actos son intrínsecamente mejores que otros, porque vemos cómo nuestras acciones afectan a otros y a nosotros mismos. Porque deseamos el florecimiento humano genuino, no porque temamos la venganza de un tirano cósmico. Esta era una revolución ética radical. Pasar de una moralidad basada en el miedo y la recompensa a una ética basada en la comprensión y el amor. Spinoza llamaba a esto amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que no era sentimiento místico sino comprensión racional de cómo todo está conectado, de cómo nuestro bien individual está entrelazado con el bien colectivo, de cómo la naturaleza funciona según leyes que podemos comprender y con las cuales podemos alinear nuestras acciones. Pero la Iglesia no podía aceptar esta ética sin miedo, porque desmantelaba completamente su sistema de control. Si las personas no necesitaban temer el castigo eterno, ¿por qué necesitarían la mediación de los sacerdotes? Si podían comprender por sí mismas qué era bueno,
y que era malo mediante el uso de su razón. ¿Para qué necesitaban los mandamientos revelados y su interpretación oficial? Si la moralidad podía basarse en principios racionales accesibles a cualquier mente sincera, ¿qué quedaba del monopolio eclesiástico sobre la definición del bien y el mal? Y el séptimo mandato tóxico, el más insidioso de todos, porque operaba silenciosamente bajo la superficie de todos los demás, era la enseñanza de que los seres humanos eran fundamentalmente indignos, corrompidos, incapaces de bien, sin la intervención divina mediada por la Iglesia. La doctrina del pecado original no era simplemente una explicación teológica del mal en el mundo, era una declaración sobre la naturaleza humana misma, que nacemos culpables, que heredamos la mancha de Adán, que merecemos el castigo desde el momento de nuestra concepción. Esta enseñanza producía una humillación psicológica profunda. Le decía a cada persona que su valor intrínseco era nulo, que cualquier bien que hiciera no provenía de ellos, sino de la gracia divina, que sus logros no eran suyos, sino regalos de Dios, que podían ser retirados en cualquier momento. Producía una dependencia total de la institución religiosa como dispensadora de la gracia, como puente único entre la humanidad caída y el Dios distante. Spinoza veía en esto una mentira destructiva que debía ser desenmascarada. Los seres humanos, argumentaba, no son intrínsecamente malvados ni intrínsecamente buenos. Son parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes, capaces tanto de acciones que promueven el florecimiento como de acciones que lo destruyen. Pero tenemos capacidad racional, capacidad de comprender, capacidad de elegir mejores acciones cuando comprendemos mejor las consecuencias. No necesitamos ser salvados de nosotros mismos por una institución externa. Necesitamos educación, necesitamos desarrollo de nuestra razón, necesitamos libertad para explorar y comprender. Esta afirmación de la dignidad humana fundamental era revolucionaria. Implicaba que las personas podían confiar en su propia capacidad de discernir la verdad, de tomar decisiones morales, de comprender el mundo. Implicaba que no necesitaban intermediarios entre ellos y lo divino, que la relación con lo absoluto podía ser directa, sin mediación institucional. Implicaba que la libertad, no la obediencia, era el estado natural y deseable del ser humano. Pueden ver ahora cómo estos 7 mandatos tóxicos formaban un sistema completo de dominación psicológica. La obediencia ciega a la autoridad, la supresión del pensamiento crítico, la glorificación del sufrimiento, la demonización del cuerpo, la promoción de la ignorancia, la instrumentalización del miedo y la enseñanza de la indignidad humana fundamental, todos estos elementos se reforzaban mutuamente para crear individuos perfectamente adaptados a la sumisión, perfectamente preparados para aceptar su falta de libertad como si fuera liberación espiritual. Y Spinoza, el hereje, el judío excomulgado que rechazó todas las ofertas de reconciliación, el pulidor de lentes que vivió en pobreza voluntaria para mantener su independencia intelectual, este hombre se atrevió a señalar que el emperador estaba desnudo, que detrás de toda la pompa y el ritual, detrás de todas las afirmaciones de autoridad divina, había simplemente seres humanos ejerciendo poder sobre otros seres humanos mediante la manipulación del miedo y la culpa. Parte 2. Cuando Spinoza publicó su tratado teológico-político de forma anónima en 1670, sabía exactamente qué tormenta estaba desatando. Sabía que estaba poniendo en palabras lo que muchos pensaban en secreto, pero nadie se atrevía a decir en público. Sabía que estaba cruzando líneas que la sociedad de su época consideraba absolutas, inviolables, sagradas, y sabía también que el precio de esta honestidad intelectual sería alto. Pero Spinoza había tomado una decisión fundamental años antes,
cuando fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam a los 23 años. Prefería la verdad con sus consecuencias a la seguridad con sus mentiras. Prefería la soledad del pensador independiente a la comodidad del conformista. Prefería ser rechazado por todos los grupos que traicionar su propia comprensión de la realidad. ¿Qué significa realmente ser un hereje? ¿Es simplemente alguien que cree cosas diferentes de la ortodoxia? ¿O es alguien que se atreve a pensar desde fuera de los marcos establecidos? La palabra herejía viene del griego hairesis, que significa elección. El hereje es quien elige, quien no acepta pasivamente lo heredado, quien se reserva el derecho de examinar y rechazar. Y en esto, paradójicamente, el hereje es más fiel al espíritu de búsqueda de la verdad que el ortodoxo, que simplemente repite lo que le han enseñado. Porque la búsqueda genuina de la verdad requiere disposición a cuestionar cualquier afirmación, incluso las más sagradas, especialmente las más sagradas. Spinoza había crecido en una comunidad judía sefardí que había escapado de la Inquisición española y portuguesa, comunidades que conocían íntimamente el precio de mantener sus creencias contra la presión externa. Pero dentro de estas comunidades también existía una presión interna intensa para mantener la cohesión, para no dar munición a los enemigos externos, para no debilitar la solidaridad del grupo con dudas o cuestionamientos. Y Spinoza, desde joven, había mostrado una tendencia peligrosa a hacer exactamente las preguntas que no se suponía que debía hacer. ¿Por qué estos mandamientos y no otros? ¿Qué prueba hay de que Moisés recibió realmente la Torá en el Sinaí? ¿Cómo sabemos que los profetas hablaban por Dios y no simplemente expresaban sus propias opiniones? ¿Por qué deberíamos aceptar la autoridad de los rabinos sobre la interpretación de textos que podemos leer nosotros mismos? Estas preguntas no provenían de un deseo de destruir o de un rechazo nihilista de toda tradición. Provenían de una honestidad intelectual rigurosa, de una imposibilidad psicológica de fingir que creía lo que no creía, de aceptar autoridades que no le parecían justificadas racionalmente. Y la comunidad judía, acostumbrada a siglos de debate talmúdico y discusión interpretativa, podría haber tolerado cierto grado de cuestionamiento, pero Spinoza fue más allá. No solo cuestionaba interpretaciones específicas, cuestionaba las premisas fundamentales mismas. No solo debatía sobre la ley, cuestionaba el origen divino de la ley. No solo ofrecía lecturas alternativas de los textos, sugería que los textos mismos eran documentos históricos producidos por seres humanos con intereses políticos y limitaciones culturales. El Grem, el decreto de excomunión pronunciado contra Spinoza el 27 de julio de 1656, es uno de los documentos más extraordinarios de su época. Escrito en español y portugués, el idioma de los judíos sefardíes, el decreto no especifica exactamente qué herejías había cometido Spinoza, pero la violencia del lenguaje revela el terror que sus ideas provocaban. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Nadie debe comunicarse con él ni por escrito, ni concederle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer nada escrito o transcrito por él. ¿Pueden sentir el miedo palpable en estas palabras? ¿Pueden ver cómo una comunidad que había sufrido persecución se volvía ella misma perseguidora cuando alguien amenazaba sus certezas fundamentales? La excomunión de Spinoza no fue simplemente un acto religioso, fue un acto de violencia psicológica destinado a destruir socialmente a un individuo, a borrarlo de la existencia comunitaria, a convertirlo en un no persona. Era el equivalente judío de quemar a alguien en la hoguera, solo que sin las llamas físicas, y el objetivo era doble:
castigar al hereje y advertir a cualquier otro que pudiera tener pensamientos similares. Pero Spinoza no se retractó, no suplicó por reconciliación, no modificó sus ideas para hacerlas más aceptables. Simplemente aceptó la excomunión. Adoptó el nombre latino Benedictus en lugar del hebreo Baruch, ambos significando bendito, como si dijera: pueden expulsarme de su comunidad, pero no pueden quitarme mi humanidad, mi dignidad, mi derecho a pensar. Y siguió pensando, escribiendo, desarrollando un sistema filosófico que desafiaría no solo al judaísmo, sino al cristianismo, no solo a las religiones particulares, sino a la religión organizada como tal. El conflicto entre fe y razón no era nuevo en el siglo XVII. Había existido desde que el cristianismo se encontró con la filosofía griega en los primeros siglos de su existencia. Los padres de la Iglesia como Agustín y Tomás de Aquino habían intentado sintetizar fe y razón, argumentando que ambas provenían de Dios y por tanto no podían contradecirse genuinamente. Cuando parecían contradecirse, argumentaban, era porque no entendíamos correctamente una u otra. La razón humana era limitada, la revelación divina era superior, y donde había conflicto aparente, la fe debía prevalecer. Pero esta síntesis siempre había sido inestable, siempre había dependido de subordinar la razón a la fe en los momentos cruciales. Y con el surgimiento de la ciencia moderna en los siglos XVI y XVII, con Copérnico desplazando a la Tierra del centro del universo, con Galileo observando lunas de Júpiter que no deberían existir según la física aristotélica, con Harvey describiendo la circulación de la sangre contra toda la tradición médica heredada, la tensión entre razón y fe se volvió insostenible. La Iglesia respondió a estos desafíos con represión. Galileo fue obligado a retractarse, sus libros fueron prohibidos, fue confinado a arresto domiciliario. Giordano Bruno fue quemado vivo en 1600 por proponer, entre otras cosas, que el universo era infinito y contenía innumerables mundos. El mensaje era claro. La razón podía ser tolerada mientras no contradijera las doctrinas fundamentales, pero cuando lo hacía, debía ser silenciada por cualquier medio necesario. Spinoza vivió en esta atmósfera de represión intelectual. Pero también vivió en los Países Bajos, donde la relativa tolerancia religiosa, comparada con el resto de Europa, creaba un espacio donde el pensamiento radical podía sobrevivir, aunque fuera en los márgenes. Y Spinoza aprovechó este espacio para desarrollar un pensamiento que iba más allá de simplemente reconciliar fe y razón. Un pensamiento que cuestionaba la validez misma de la fe, entendida como aceptación de proposiciones sin evidencia suficiente. En el Tratado Teológico Político, Spinoza argumentaba que las Escrituras debían ser leídas como cualquier otro texto histórico, sometidas al mismo análisis crítico que aplicaríamos a cualquier documento antiguo. ¿Quién las escribió? ¿Cuándo? ¿Con qué propósitos? ¿Qué contradicciones internas contienen? ¿Qué evidencia externa corrobora o contradice sus afirmaciones? Este enfoque, que hoy llamaríamos crítica bíblica histórica y que se convirtió en estándar en la academia moderna, era revolucionario y escandaloso en el siglo XVII. Porque si las escrituras eran documentos humanos producidos en contextos históricos específicos, entonces no podían ser la palabra literal e infalible de Dios. Podían contener errores, contradicciones, elementos condicionados culturalmente. Podían ser interpretadas de múltiples maneras legítimas. Y lo más importante, no podían ser usadas como autoridad final para resolver disputas sobre la naturaleza de la realidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resuena a través de los siglos, desde el taller de Spinoza hasta nuestro presente. Porque lo que Spinoza estaba sugiriendo era que la fe entendida como certeza dogmática no era fe en absoluto.
era simplemente miedo disfrazado de convicción. La fe auténtica, si tal cosa existía, tendría que ser capaz de enfrentar la duda, de sobrevivir al cuestionamiento, de mantenerse firme, no mediante la represión del pensamiento, sino mediante su profundización. Pero esta no era la fe que la Iglesia promovía. La fe que la Iglesia promovía era obediencia intelectual, sumisión del juicio, aceptación de paradojas y contradicciones como misterios profundos en lugar de como errores de lógica. Era una fe que requería que apagaras tu capacidad crítica precisamente en los momentos más importantes, cuando las afirmaciones eran más extraordinarias y menos evidentes. Era una fe que decía: mientras más irracional sea la doctrina, más mérito tienes al creerla, como si la credulidad fuera una virtud espiritual en lugar de una debilidad intelectual. Spinoza proponía algo radicalmente diferente: que elimináramos completamente el concepto de fe, entendido como creencia sin evidencia, y lo reemplazáramos con comprensión racional. Que no creyéramos nada simplemente porque una autoridad lo dijera, sino que comprendiéramos las razones de lo que aceptábamos como verdadero. Que tratáramos las afirmaciones religiosas con el mismo rigor que las afirmaciones científicas o filosóficas. Y que aquellas doctrinas que no pudieran pasar este escrutinio fueran abandonadas, sin importar cuán antiguas o veneradas fueran. Esta era una propuesta que disolvía la religión tal como la conocían sus contemporáneos, porque si aplicabas este método rigurosamente, ¿qué quedaba de las doctrinas cristianas fundamentales? La Trinidad, 3 personas en un Dios. ¿Tenía algún sentido racional o era simplemente una contradicción lógica elevada a dogma? La encarnación, Dios haciéndose hombre, ¿era coherente con la idea de un Dios infinito e inmutable? La resurrección, un cuerpo físico volviendo a la vida después de días de muerte, ¿era compatible con lo que sabíamos sobre biología? El cielo y el infierno, como lugares literales de recompensa y castigo, ¿eran consistentes con un Dios infinito cuya naturaleza es amor? Spinoza no se detenía ante ninguna de estas preguntas, y sus respuestas eran devastadoras para la ortodoxia. No, la Trinidad no tenía sentido racional, era una doctrina política desarrollada en concilios eclesiásticos para resolver disputas de poder. No, la encarnación no era coherente con un concepto filosóficamente riguroso de Dios. No, la resurrección física no era compatible con las leyes naturales que Dios mismo había establecido. No, el cielo y el infierno no eran lugares literales, sino metáforas para estados de comprensión o ignorancia en esta vida misma. ¿Pueden imaginar el escándalo que estas afirmaciones provocaban? ¿Pueden ver por qué tanto judíos como cristianos querían silenciar a Spinoza? Porque no estaba simplemente proponiendo interpretaciones alternativas de doctrinas compartidas. Estaba disolviendo las doctrinas mismas. Estaba argumentando que la mayor parte de lo que las religiones enseñaban era simplemente error humano perpetuado por la tradición y protegido por la amenaza de castigo contra quien cuestionara. Y sin embargo, Spinoza no era un ateo en el sentido moderno de la palabra. No negaba a Dios, sino que reinterpretaba radicalmente qué significaba Dios. Su famosa fórmula Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, identificaba a Dios con la totalidad de lo que existe, con las leyes naturales que gobiernan el universo, con la sustancia infinita de la cual todas las cosas particulares son modificaciones. Este era un concepto de Dios muy diferente del Dios personal del teísmo tradicional, el Dios que escucha oraciones, que interviene milagrosamente, que juzga y castiga y recompensa. El Dios de Spinoza no tenía voluntad separada de la necesidad de su propia naturaleza. No elegía crear el mundo fluía necesariamente de su esencia. No decidía qué leyes naturales implementar,
Las leyes naturales eran expresiones de su naturaleza infinita. No intervenía en la historia humana mediante milagros, porque los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, serían violaciones de la naturaleza de Dios mismo. Este Dios no podía ser manipulado mediante oraciones o rituales. No tenía favoritos entre los pueblos o individuos. No se enojaba ni se complacía. No castigaba ni recompensaba en un más allá. Simplemente era, y todo lo demás existía como expresión necesaria de su ser. Esta concepción de Dios era, para los teístas tradicionales, indistinguible del ateísmo. ¿Qué diferencia había entre decir que Dios es la naturaleza y decir que solo existe la naturaleza? ¿No era esto simplemente una forma sofisticada de negar a Dios mientras se usaba el lenguaje teológico? Y desde cierta perspectiva, tenían razón. El Dios de Spinoza no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No era el Dios que llamó a Moisés desde la zarza ardiente. No era el Dios que se hizo hombre en Jesús. No era el Dios que envió el Corán a través de Mahoma. Era algo completamente diferente, algo que algunos llamarían panteísmo, otros panenteísmo, otros simplemente naturalismo filosóficamente sofisticado. Pero para Spinoza, esta reinterpretación radical era la única manera de salvar el concepto de Dios de las contradicciones y absurdos en los que había caído en manos de la teología tradicional. Si Dios es infinito, argumentaba Spinoza, entonces no puede haber nada fuera de Dios. Todo debe existir en Dios, todo debe ser parte de Dios. Si Dios es perfecto, entonces no puede carecer de nada, no puede tener necesidades insatisfechas, no puede desear nada que no tenga ya. Si Dios es eterno e inmutable, entonces no puede cambiar de opinión, no puede arrepentirse, no puede reaccionar a eventos en el tiempo como si fuera una criatura temporal más. Estas conclusiones fluían lógicamente de las premisas que incluso la teología tradicional aceptaba sobre los atributos de Dios. Pero la teología tradicional se negaba a seguir la lógica hasta sus conclusiones finales, porque esas conclusiones eran incompatibles con la religión tal como se practicaba. Preferían la incoherencia a la consistencia, si la consistencia significaba abandonar doctrinas queridas. Preferían decir que Dios era un misterio incomprensible, en lugar de admitir que sus conceptos de Dios eran contradictorios. Spinoza, en contraste, seguía la lógica donde quiera que lo llevara, sin preocuparse por si las conclusiones eran cómodas o populares. Y esto lo hacía no solo extraordinariamente honesto intelectualmente, sino también extraordinariamente peligroso para las instituciones establecidas. Porque si la gente comenzaba a pensar como Spinoza, si comenzaba a exigir coherencia lógica de sus creencias religiosas, si comenzaba a rechazar doctrinas que no tenían sentido simplemente porque eran tradicionales, entonces todo el edificio de la religión organizada se derrumbaría, y los líderes religiosos lo sabían. Por eso los libros de Spinoza fueron prohibidos tanto por autoridades católicas como protestantes. Por eso fue denunciado desde púlpitos en toda Europa. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso durante generaciones. No porque sus argumentos fueran fácilmente refutables, nadie que lo leyera honestamente podía pensar que sus argumentos eran simplemente tonterías, sino porque eran demasiado coherentes, demasiado lógicos, demasiado convincentes y, por tanto, demasiado peligrosos para ser permitidos. El segundo libro de Spinoza, La Ética, que completó en 1675, pero que solo fue publicado póstumamente en 1677 porque ningún impresor se atrevía a publicarlo durante su vida, llevaba estas ideas aún más lejos. Presentada en el estilo geométrico de Euclides, con axiomas, definiciones, proposiciones y demostraciones, la ética intentaba derivar un sistema completo de metafísica, epistemología y ética de unos pocos principios fundamentales.
Era un intento audaz de mostrar que toda la realidad, incluida la naturaleza humana y la moralidad, podía ser comprendida racionalmente, sin necesidad de recurrir a revelación divina o autoridad religiosa. En la ética, Spinoza argumentaba que los seres humanos son parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes como cualquier otra cosa. No tenemos libre albedrío en el sentido tradicional de poder elegir independientemente de las causas que nos determinan. Cada acción humana es resultado necesario de causas previas, de nuestra naturaleza y circunstancias. La experiencia subjetiva de libertad es simplemente ignorancia de las causas que nos determinan. Somos como una piedra que cae, y si pudiera pensar, creería que está eligiendo caer. Esta negación del libre albedrío era, para muchos, el golpe final contra cualquier posibilidad de moralidad o responsabilidad. Porque si no somos libres, ¿cómo podemos ser responsables de nuestras acciones? ¿Cómo tiene sentido alabar o culpar, castigar o recompensar? No se desmorona todo el edificio de la ética si eliminamos la libertad humana. Pero Spinoza argumentaba que, al contrario, solo cuando comprendemos que no somos libres en el sentido metafísico absoluto, podemos alcanzar la única libertad real disponible para nosotros, la libertad que viene de comprender las causas que nos determinan. Cuando comprendemos por qué actuamos como actuamos, cuando vemos las pasiones y emociones que nos mueven como partus perfecto, puedo continuar la narración filosófica desde la parte 2, retomando exactamente donde la dejé en la parte 1, manteniendo el mismo tono narrativo, la densidad filosófica y la continuidad absoluta del flujo de ideas. Aquí tienes la continuación íntegra de la parte 2, que profundiza en el conflicto entre fe y razón, mostrando a Spinoza como figura herética y lúcida. Cuando comprendemos por qué actuamos como actuamos, cuando vemos las pasiones y emociones que nos mueven como parte del orden necesario de la naturaleza, empezamos a liberarnos de su dominio. La libertad, para Spinoza, no consiste en actuar sin causas, sino en actuar conforme a la comprensión de esas causas. Somos libres cuando actuamos según la razón, porque entonces nuestras acciones fluyen de nuestra naturaleza entendida, no de impulsos ciegos. La ignorancia produce servidumbre, la comprensión produce libertad. Este concepto redefinía completamente la idea tradicional de pecado y virtud. Para la religión, el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios, y la virtud es obediencia a esa voluntad. Para Spinoza, en cambio, el bien y el mal no existen como categorías absolutas dictadas por una autoridad trascendente. El bien es lo que aumenta nuestra potencia de existir, lo que nos hace más capaces de pensar, comprender y actuar de acuerdo con la razón. El mal es lo que disminuye esa potencia, lo que nos hace más pasivos, más esclavos de emociones que no entendemos. Ser virtuoso no es obedecer un mandamiento, sino actuar a partir del conocimiento. Ser pecador no es violar una ley divina, sino actuar por ignorancia. Esta redefinición era devastadora para la teología tradicional. Eliminaba la necesidad de mandamientos revelados, de sacerdotes que interpretaran la voluntad divina, de iglesias que administraran la salvación. En su lugar, ponía la razón como camino hacia la bendición, el conocimiento como salvación, la comprensión como redención. Spinoza estaba construyendo una religión de la razón, una espiritualidad sin dogmas, una fe sin revelación. Para él, el amor intellectualis Dei, ese amor intelectual hacia Dios o la naturaleza, era el más alto grado de perfección humana. No era un amor sentimental ni devocional, sino un estado de comprensión tan total que el individuo percibía su unión esencial con el todo. No había separación entre el yo y el universo, entre lo humano y lo divino, entre la mente y la naturaleza. Todo era una sola sustancia infinita expresándose en infinitas formas.
Y cuando uno comprendía eso, el miedo desaparecía. Porque ¿cómo temer lo que uno mismo es parte? ¿Cómo temer a un Dios que no está fuera de ti, que no puede castigarte, que no exige sacrificios ni penitencias? El miedo, ese instrumento de control religioso que había dominado a las masas durante siglos, se disolvía en el amor intelectual, en la comprensión racional del orden necesario del universo. Spinoza preguntaba, y todavía nos pregunta desde sus escritos, ¿qué es más piadoso, adorar ciegamente un misterio o comprender con claridad una verdad? ¿Por qué confundir la ignorancia con humildad? ¿Por qué suponer que Dios se ofende por la inteligencia que Él mismo, si existe, nos ha dado? ¿No es más honorable usar esa inteligencia para comprender la naturaleza de la realidad que para repetir sin pensamiento fórmulas heredadas? El enfrentamiento entre fe y razón, visto desde la perspectiva de Spinoza, era inevitable porque ambas operaban con lenguajes distintos. La fe, en el sentido eclesiástico, se alimenta de la obediencia y el miedo. La razón, en cambio, se alimenta de la curiosidad y del asombro. La fe necesita jerarquía, unos pocos que saben y muchos que obedecen. La razón, en cambio, democratiza el conocimiento. Cualquiera puede pensar si se atreve. La fe necesita dogmas fijos, estructuras de poder, autoridad incuestionable. La razón prospera en el cambio, en la discusión, en la revisión constante de creencias a la luz de nuevas evidencias. ¿Y qué ocurre cuando la razón empieza a liberar al alma humana del miedo? Ocurre lo que comenzó a ocurrir en la Europa del siglo XVII, el nacimiento de la ciencia moderna, la expansión del escepticismo, la aparición de la noción de libertad de pensamiento. La Iglesia lo llamó decadencia, Spinoza lo llamó madurez, porque para él el desarrollo de la razón colectiva era el proceso mediante el cual la humanidad iba saliendo de su infancia espiritual, de su dependencia de tutores externos, de su esclavitud mental. Pero la transición no sería fácil ni pacífica. Cada avance de la razón sería percibido como amenaza por el poder religioso. Cada descubrimiento científico, cada libro prohibido, cada idea herética sería combatido con censura y fuego. Y así, el contrato implícito que la Iglesia había mantenido con las masas durante siglos, tú obedeces y nosotros te prometemos salvación, empezó a resquebrajarse. Spinoza observaba este proceso con la serenidad de quien ve detrás de las apariencias. No odiaba la religión, la comprendía como un fenómeno humano necesario en su tiempo. Decía que la religión era útil para los ignorantes, que necesitaban símbolos e imágenes para comportarse moralmente. Pero también decía que el Estado debía garantizar la libertad de pensamiento, porque sin ella la verdad moriría, y con ella la justicia. Creía que la Biblia debía interpretarse solo por el método histórico y racional, no por los delirios de teólogos fanáticos. Y así, casi sin proponérselo, Spinoza estableció los fundamentos de la modernidad laica. Mientras tanto, los teólogos lo acusaban de ateo, los filósofos religiosos lo consideraban un corruptor, los políticos lo vigilaban, pero algunos espíritus libres lo entendieron. Leibniz lo visitó en su modestísimo taller. Se llevaron durante horas discutiendo sobre sustancia, realidad y Dios. Aunque Leibniz nunca lo reconoció abiertamente, gran parte de su sistema filosófico debe algo a las ideas de Spinoza. Otros, en cambio, solo lo comprenderían siglos después. Nietzsche lo llamaría mi precursor, y Einstein diría que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. ¿Qué hace que una idea sobreviva a su persecución? ¿Qué fuerza íntima posee la verdad que, aunque se la queme, resurge siempre en nuevas generaciones? Quizá Spinoza tenía razón. La verdad no es una opinión entre otras, es una propiedad de la realidad misma. Puedes retrasar su descubrimiento, pero no su existencia. Puedes censurar un libro, pero no puedes apagar la comprensión que ese libro despierta. En su vida personal,
Spinoza vivió con una austeridad casi monástica, pero sin ascetismo doloroso. Fabricaba lentes ópticos en su taller, no por obligación, sino porque veía en ello una metáfora del pensar. Pulir el cristal hasta que la luz lo atraviese sin distorsión. Así también deseaba él pulir su mente, su entendimiento. En su habitación apenas había una mesa, algunos instrumentos de trabajo, un colchón sencillo. Su biblioteca contenía libros de geometría y filosofía, nada de lujo, nada superfluo. Recibía pocos visitantes, prefería el silencio a la compañía superficial. Cuando se enfermaba, rechazaba los consejos de buscar curas milagrosas. Decía que la muerte es simplemente el límite natural de la potencia de existir y que quien comprende esto no teme morir. ¿No será que la única forma de vencer el miedo a la muerte es comprenderla racionalmente? ¿No es verdad que lo que tememos no es la muerte en sí, sino la idea errónea de perder algo que nunca fue absolutamente nuestro? Para Spinoza, la eternidad no era un tiempo infinito después de la muerte, sino un modo de comprender la existencia más allá del tiempo, una especie de presencia en el orden eterno de las cosas. Cuando uno entiende algo verdadero, aunque sea por un instante, participa de esa eternidad. La mente humana es finita, pero las ideas verdaderas que alcanza son eternas porque expresan la naturaleza inmutable del todo. Así, quien comprende vive en la eternidad mientras vive en el tiempo. La inmortalidad, decía Spinoza, no consiste en vivir para siempre, sino en comprender lo que es eterno mientras se vive. Y esto, más que cualquier herejía doctrinal, era lo que hacía de Spinoza un peligro real, porque desplazaba completamente el eje de la salvación. Ya no dependía de la Iglesia, ni de los sacramentos, ni de los sacerdotes, ni del perdón conferido por instituciones humanas. Dependía del propio entendimiento. Cada ser humano podía salvarse, es decir, alcanzar la paz del alma por medio de la comprensión, del amor intelectual hacia la totalidad. ¿Qué sistema de poder podría sobrevivir a esta idea? ¿Qué institución podría retener en su órbita a quienes han comprendido que ya no la necesitan? La historia demuestra que ninguna. Y por eso, durante siglos, la Iglesia condenó a Spinoza, no porque lo entendiera por completo, sino porque vislumbró, con su instinto de poder, lo que sus ideas implicaban, el fin de la obediencia como virtud.